Millonario ignora que su hijo fue curado por una mujer humilde en caso que cambió el hospital. Alejandro siempre fue el tipo de hombre que controla todo. Empresario implacable, dueño de un imperio que construyó con sus propias manos, sin dar tregua ni un solo paso atrás. Su mansión, de esas que parecen sacadas de una película, brilla en lo alto de una colonia exclusiva, con aceras impecables y puertas guardadas con seguridad las 24 horas. Nadie duda de su éxito ni de su poder. Él, orgulloso de su historia de superación, aunque en el fondo prefiere no recordar de dónde viene, porque esos tiempos le producen esa punzada incómoda en el pecho. Pero entonces la tragedia tocó su puerta con el nombre de su hijo Miguel. De repente, su mundo de lujos se fracturó. Miguel cayó enfermo de una forma que nadie pudo entender. Médicos, clínicas privadas, tratamientos ultramodernos, todo fue inútil, día tras día. Alejandro gastó millones, extendió contratos con especialistas, buscó lo imp. Una enfermera llamada Lucía, una mujer que jamás entraría en su mundo, trabajadora incansable, humilde al extremo, con las mariposas de su vida revoloteando en un hospital público y gastado. Fue quien, con pequeños gestos, oraciones y un corazón que no cabía en su pecho, logró lo que nadie logró, curar a Miguel. Nadie habló. Valeria temía que esa información arruinara su imagen, ese equilibrio frágil entre admiración y envidia que la sociedad les ofrecía. Alejandro nunca debió enterarse, pero el dato se filtró, llegó a sus oídos sin querer, y ahora nadie podía detener lo que empezaría. Alejandro comenzó a escarbar misterios, caminos ocultos, rostros y palabras que no cuadraban. Cada dato sobre Lucía creaba un nudo dentro suyo. Su escepticismo natural chocaba con una gratitud sin nombre. ¿Cómo podía una mujer de un hospital destartalado salvar a su hijo cuando él tenía todo? Se repetía esa pregunta una y otra vez, sufriendo ese extraño temblor en la voz y ese peso en el pecho. Sus ojos recorrieron pasillos viejos, las paredes desconchadas, el eco cotidiano de la esperanza y el dolor mezclados. Por primera vez, miró de cerca la vida que siempre había evitado. Esas historias, esas batallas silenciosas, esa realidad que su hijo cruzó sin que él quisiera verlo. Se quedó unos segundos frente al edificio. Su corazón golpeaba fuerte. La pregunta latente, cargada de miedo y fascinación, se hacía implacable. ¿Puede aceptar que la salvación de su hijo vino de alguien a quien en su mundo lleno de lujos jamás habría mirado dos veces? La duda persiste, el silencio lo atrapa y el camino apenas comienza. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La duda persistía. El silencio lo atrapaba. Alejandro respiró profundo, sintiendo que lo que había descubierto lo estaba consumiendo por dentro. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el cielo se oscureció de repente. Una tormenta se acercaba, casi como un presagio, y un trueno retumbó en el aire, sacudiendo la calma del momento. Con una mezcla de ansiedad y resolución, cruzó la puerta del hospital. La atmósfera era diferente.
Una inquietud recorría los pasillos. Enfermeras y médicos se movían frenéticos, miradas preocupadas y murmullos en voz baja. El corazón de Alejandro latía más rápido. Se dirigió al mostrador de recepción. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz entrecortada. «Un accidente en la carretera. Muchos heridos. No hay suficientes camas», respondió la enfermera con un tono que transmitía una mezcla de estrés e impotencia. Alejandro sintió un escalofrío. El hospital ya estaba colapsado cuando su hijo llegó. ¿Cómo podrían manejar más casos? Fue entonces cuando escuchó el nombre que congeló su sangre. «Lucía. Necesito encontrar a Lucía». Se deslizó entre los pasillos, el eco del caos resonando en sus oídos. Al llegar a la sala de emergencias, las luces titilaban. La escena era desgarradora. Camillas, gritos, personas que luchaban por la vida. Y entre todo ese tumulto, allí estaba Lucía, la mujer que había salvado a su hijo. Pero cuando sus ojos se encontraron, lo que vio era inconfundible. Lucía estaba pálida, cubierta de sangre, abrazando a un niño pequeño que yacía en la camilla. Alejandro se acercó, su corazón en un puño. «¿Qué ha pasado?», gritó. La desesperación brotaba de él. Él necesita ayuda. No hay tiempo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las palabras le golpearon con fuerza. El niño, no mucho mayor que Miguel, estaba gravemente herido. Alejandro sintió como todo su mundo se desmoronaba. El hombre de negocios invencible se encontraba frente a una situación que nada podía resolver. Su fortuna no podía detener el dolor. ¿Por qué no hay un plan de emergencia? ¿No era este un hospital? ¿No deberían estar preparados? Su voz temblaba. La rabia y el miedo se mezclaban, llenando el aire. Lucía lo miró con angustia. «Alejandro, nosotros hacemos lo que podemos. No hay recursos suficientes». La intensidad de sus ojos lo desarmó, pero la impotencia en su pecho parecía aumentar. De repente, las puertas de emergencia se abrieron de golpe. Un grupo de rescatistas entró, sosteniendo a una mujer en brazos. Era Valeria, su esposa. Su rostro estaba ceniciento, los ojos desenfocados. Alejandro se paralizó. «¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¡Valeria!», gritó, pero ella apenas pudo articular una palabra. Se desvaneció en los brazos de los paramédicos que la rodeaban. El frío le recorrió el cuerpo. La angustia del momento lo apretaba. Un rayo de luz asomó por la ventana, pero la oscuridad en su corazón era abrumadora. Y aún así, cuando sus miradas finalmente se encontraron, Valeria pronunció un solo nombre, un susurro que dejó a Alejandro atónito. «Lucía». El tiempo se detuvo. La revelación lo golpeó como un puño. Curiosidad, pánico y una herida profunda se unieron. En ese instante, todo lo que creía acerca de su vida se tambaleó. ¿Qué historia había detrás de esa conexión? ¿La mujer que había salvado a su hijo tenía algo más que un vínculo profesional con su esposa? La incógnita se instaló. Alejandro no sabía si debía correr hacia Lucía o hacia su esposa. Mientras el caos continuaba a su alrededor, su mundo se tambaleaba. La verdad, tan profundamente oculta, estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, todo lo que había construido podría desmoronarse. La tormenta afuera rugía con fuerza, pero nada se comparaba con la tormenta que desataba en su interior. El corazón de Alejandro latía descontrolado. La pregunta lo atormentaba. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar por descubrirlo? Sin respuestas, el silencio se llenaba de preguntas y el futuro se desvanecía como humo en el aire. El corazón de Alejandro latía descontrolado. Sus ojos se cruzaron de nuevo con aquellos de Lucía, y todo parecía distorsionarse a su alrededor. La escena, caótica y desgarradora, se volvió un blur de voces,
gritos y lamentos. En medio del tumulto, la voz de Valeria resonó en su mente. Lucía, ¿qué significaba eso? Las colecciones que nunca había imaginado comenzaron a retumbar. La urgencia lo empujó hacia adelante. «Respira, mía Lucía». Fue entonces cuando el verdadero horror se desató. Un eco estruendoso resonó por el pasillo. La puerta del servicio de emergencia se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió, con máscaras en el rostro y pistolas en mano. «Al suelo, nadie se mueve», gritaron, y el caos se tornó más intenso. Alejandro sintió como la sangre se le helaba. Todo se volvió surrealista. Las enfermeras gritaban, los pacientes se echaban al suelo. El llanto se convirtió en un murmullo generalizado. Valeria, aún semi-inconsciente, yacía al lado de los paramédicos, mientras Lucía apretaba a aquel niño herido con la desesperación escrita en su rostro. «No, por favor», Alejandro gritó, pero su voz se perdió en el ruido. Los hombres armados empezaron a acercarse, arrastrando a una enfermera a la fuerza, demandando a los médicos. «Necesitamos suministros, denos todo lo que tengan». La cobardía y la rabia chispeaban en el aire. En un instante la realidad de Alejandro se partió en dos. Mientras la adrenalina corría por sus venas, recordó que Lucía había curado a su hijo. «Si logro salir de aquí, tengo que ayudarla». La determinación lo invadió, pero ¿qué podía hacer un empresario frente a un grupo armado? Los hombres comenzaron a ordenar a su personal que reuniera medicamentos, insumos y equipos. El temor colisionaba con la ira en su interior. Y en ese momento crucial, un ruido rompió la tensión. Una explosión resonó en la parte trasera del hospital, seguido de un grito desgarrador. Un fuego estalló. La escena se tornó en una batalla entre la angustia por salvar a su esposa y la necesidad de proteger a Lucía y ese niño. «¡Vamos, salgan!», Alejandro gritó, buscando una ruta de escape, pero de repente un hombre armado lo encaró. «Dime qué saben de este lugar». En ese instante, las palabras de Valeria sobre Lucía tomaron un nuevo significado. ¿Qué historia compartían ella y Lucía? ¿Había una conexión más profunda que una simple profesional togada? De repente, la sala estaba llena de dudas, cada respuesta creando más preguntas. La mujer a la que había menospreciado en el pasado, la enfermera que lo había salvado, ahora enfrentaba un peligro que podía consumirlos a todos. «¡Lucía! ¡Ten cuidado!», Alejandro gritó mientras daba unos pasos hacia ella, desenfrenado y lleno de rabia. Pero el hombre armado lo detuvo. «No te acerques». El fuego crecía y Alejandro se sintió atrapado entre el amor que sentía por su esposa y la necesidad de verdad que lo llevaba hacia Lucía. Todo se volvió incierto. Y la revelación de una conexión secreta entre las dos mujeres lo dejó en shock. El pasado y el presente se entrelazaban mientras las llamas rugían en el fondo. «¡No puede ser!», murmuró, y en un instante de lucidez, todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué oscuros secretos las unían? Mientras el caos crecía y empezaba a perderse en la confusión, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La vida alrededor se desvanecía, y su futuro, una versión distorsionada de la verdad que siempre creyó, comenzaba a desmoronarse. Justo cuando iba a correr hacia Lucía, un grito inesperado llenó el aire. Un joven, el hermano de Lucía, apareció corriendo, y lo que dijo le heló la sangre. «Ella es la madre de tu hijo». El mundo de Alejandro se fragmentó instantáneamente. Su alma se tambaleó, y toda la verdad que había conocido se desmoronaba ante sus ojos. ¿Realmente había una conexión tan profunda? El tiempo se congeló. La tormenta afuera rugía,
intensamente, pero nada se comparaba con el huracán de revelaciones que se desataba en su interior, dejándolo no solo atónito, sino completamente perdido. ¿Qué haría ahora? Casi. Ella es la madre de tu hijo. Resonaba en su mente como un eco aterrador. La confusión lo paralizó. Una ola de incredulidad lo atravesó mientras miraba a Lucía, quien ahora se veía aún más vulnerable. Su pulso se aceleró. La pregunta latente de su vida se hizo aún más angustiante. ¿Cuánto más había ocultado Valeria? La escena se tornaba más caótica. Los hombres armados continuaban gritando órdenes, y el fuego aumentaba su ferocidad. Alejandro necesitaba respuestas, pero la realidad se dispersaba, dejándolo en la cuerda floja entre su esposa, Lucía, y el caos que los rodeaba. ¿Es cierto?, murmuró, dirigiendo su mirada entre Valeria y Lucía. ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste nada? Lucía parecía incapaz de responder. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras sostenía al niño herido. Lo siento, no quise. No podía destruir tu vida, susurró, quebrada por el miedo y la desesperación. Valeria en ese momento pareció recobrar la conciencia. ¡No!, gritó, despertando de su estado semi-inconsciente y mirando a Lucía con furia. «No te atrevas a decirme que fuiste tú quien...». El ruido de la explosión detrás de ella las hizo callar. Alejandro sintió como todo se desmoronaba. «¡Silencio!», gritó el hombre armado, más cerca. «¡Necesitamos medicamentos! ¡Rápido!». El pánico se apoderó del hospital. Enfermeras corrían, pacientes gritaban, y el olor a humo se mezclaba con la desordenada mezcla de sangre y miedo. «Lucía, sigue cuidando al niño», exhortó Alejandro, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. No podía permitir que ella se hundiera, aunque esto significara enfrentarse a toda la tormenta, y de pronto, como si el universo decidiera poner un giro aún más devastador en su vida, un sonido ensordecedor reverberó en el aire, mucho más fuerte que cualquier explosión. Las luces parpadearon. El temblor de una segunda explosión sacudió el suelo. Todo se volvió un caos descontrolado. Alejandro buscó con la mirada a Valeria, pero sus ojos se encontraron con un grupo de hombres, no solo armados, sino también con máscaras cargadas de frialdad, retrocediendo un paso. Y entonces, ante su horror, un grito desgarrador de una mujer resonó dentro del caos. «Alejandro, toma de ti». Fue como una advertencia que sintió en sus huesos. Se dio la vuelta, justo a tiempo para lo que jamás imaginó. Uno de los hombres armados tenía a su hermano, Roberto, bajo su control. «Estás en medio de un juego muy peligroso, Alejandro». La voz de Roberto, normalmente llena de vida, sonó extraña. «¿Qué?», Alejandro preguntó, sintiendo que el aire le faltaba. La revelación de su hermano en un momento tan crítico lo dejó estupefacto. «¿Por qué estás aquí?». «Siempre estuve muy cerca, más cerca de lo que imaginas», respondió Roberto, sonriendo de una forma que heló la sangre de Alejandro. Fue un giro que sacudió su mundo entero. «Valeria es parte de esto. Todo está conectado». Las palabras de su hermano se sintieron como un puñetazo directo al estómago. «¿Qué quieres decir?». Roberto se rió, pero no había alegría en su risa, solo locura. «El dinero no lo es todo, hermano. Lo que tienes, lo que has construido, no valdrá nada si no sabes con quién te asocias. Lucía no es quien crees. Todos son piezas en un tablero que ni siquiera has tocado». La ridícula trama de su vida se desmadejaba en un instante, como un hilo que se deshilachaba. ¿Qué había estado pasando a sus espaldas? Era como si la realidad se hubiera distorsionado.
dejándolo en el centro de una tormenta en la que nadie estaba a salvo. «No entiendo», gritó Alejandro, pero en su interior, la imagen de su vida, de su matrimonio, se evaporaba. Las preguntas apenas comenzaban a organizarse en su mente. ¿Era Valeria parte de todo esto? ¿O estaba atrapada como él? La furia en su pecho ardía, mientras Roberto lo miraba fijamente. Las chispas de la explosión iluminaron la habitación, revelando un profundo odio y venganza que nada tenía que ver con la vida perfecta que había construido. «¿Qué harás ahora, Alejandro?», murmuró Roberto, acercándose. La pregunta lo paralizó. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero peligro no eran los hombres armados, sino la verdad que estaba a punto de... ¿Cuánto más estaba a punto de perder? Sin respuestas claras, la confusión reinaba, haciendo que cada latido de su corazón resonara con una mencionada oscuridad. «¡Atrás!», gritó con fiereza, centrando su mirada en Lucía y el niño, pero una sombra de duda comenzaba a apoderarse de su mente. ¿Cuánto sabía realmente Valeria? ¿Y qué haría si se cortaban los lazos del pasado? El caos creció, la vida se extendió como humo en el aire denso, y apenas podía respirar. Un hilo de esperanza se desvanecía, y Alejandro se vio doblegado ante la necesidad de entender la verdad, antes de que el fuego se lo llevara todo. La tormenta que se desataba dentro de él era solo el comienzo de un cambio imparable. El mundo de Alejandro se fragmentó instantáneamente. «Ella es la madre de tu hijo», resonaba en su mente como un eco aterrador. La confusión lo paralizó. Una ola de incredulidad lo atravesó mientras miraba a Lucía, quien ahora se veía aún más vulnerable. Su pulso se aceleró. La pregunta latente de su vida se hizo aún más angustiante. ¿Cuánto más había ocultado Valeria? La escena se tornaba más caótica. Los hombres armados continuaban gritando órdenes y el fuego aumentaba su ferocidad. Alejandro necesitaba respuestas, pero la realidad se dispersaba, dejándolo en la cuerda floja entre su esposa, Lucía, y el caos que los rodeaba. «¿Es cierto?», murmuró, dirigiendo su mirada entre Valeria y Lucía. «¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste nada?». Lucía parecía incapaz de responder. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras sostenía al niño herido. «Lo siento, no quise, no podía destruir tu vida», susurró quebrada por el miedo y la desesperación. Valeria en ese momento pareció recobrar la conciencia. «No», gritó, despertando de su estado semi-inconsciente y mirando a Lucía con furia. «No te atrevas a decirme que fuiste tú quien...». El ruido de la explosión detrás de ella las hizo callar. Alejandro sintió cómo todo se desmoronaba. «¡Silencio!», gritó el hombre armado más cerca. «Necesitamos medicamentos. ¡Rápido!». El pánico se apoderó del hospital. Enfermeras corrían, pacientes gritaban, y el olor a humo se mezclaba con la desordenada mezcla de sangre y miedo. «Lucía, sigue cuidando al niño», exhortó Alejandro, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. No podía permitir que ella se hundiera, aunque esto significara enfrentarse a toda la tormenta. Y de pronto, como si el universo decidiera poner un giro aún más devastador en su vida, un sonido ensordecedor reverberó en el aire, mucho más fuerte que cualquier explosión. Las luces parpadearon. El temblor de una segunda explosión sacudió el suelo. Todo se volvió un caos descontrolado. Alejandro buscó con la mirada a Valeria, pero sus ojos se encontraron con un grupo de hombres, no solo armados, sino también con máscaras cargadas de frialdad, retrocediendo un paso. Y entonces, ante su horror, un grito desgarrador de una mujer resonó dentro del caos. «¡Alejandro! ¡Mira detrás de ti!». Fue como una advertencia que sintió en sus huesos. Se dio la vuelta justo a tiempo para lo que jamás imaginó: su hermano Roberto.
Emergió del caos, barriendo la mirada entre el fuego, las enfermeras y los gritos. ¡Alejandro!, gritó, pero la confusión hizo que su voz se ahogara. ¡Tú tienes que saberlo! ¿Qué estás haciendo aquí?, exclamó Alejandro, casi ignorando la realidad que se desplomaba a su alrededor. La conexión entre ellos se sentía más tensa que nunca. Te lo dije, hay cosas que no sabes. Roberto balbuceó, arrodillándose entre la multitud. La locura de su hermano lo heló. Todo esto es un montaje. Lucía, no es solo la madre de tu hijo, es parte del plan. Un silencio sepulcral cayó entre ellos. La revelación era como un golpe de martillo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estás diciendo? Las palabras se convertían en un murmullo desarticulado en su mente. Roberto lo miró con desesperación. Valeria está con ellos. Ha estado manipulándote. Ha estado jugando con tu vida todo este tiempo. Ella no solo quiere destruir a Lucía, quiere destruirte a ti. La atmósfera se volvió cargada. Alejandro miró a Valeria, quien parecía confundida, enterrada entre el caos. No puede ser, murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¡Alejandro!, gritó Lucía, su voz desgarrada por el miedo. ¡No te dejes engañar! El caos crecía y Alejandro tuvo que elegir. Pero de repente, el estruendo de un tercer estallido lo hizo caer al suelo. El pánico se extendía. La realidad se fracturaba. Todo comenzaba a aturdirlo. De una esquina, más hombres entraron, esta vez encapuchados y armados hasta los dientes. ¡Salgan todos!, ordenó uno de ellos, con un tono helado que cortó la sala como un cuchillo. Las caras de quienes presenciaban la escena mostraban terror. Alejandro miró a Valeria, a Lucía, a Roberto, sabiendo que el escollo de su vida se estaba desmoronando. Las llamas comenzaron a consumir partes de la habitación, pero en ese lío de horror, algo más pasó. Un destello brilló en el rincón. Una serie de fotos cayeron de un bolso de Valeria. Las imágenes mostraban a Lucía, pero también a Valeria, abrazadas, sonriendo en un contexto que no podía comprender. La pregunta lo cegó. ¿Qué es esto? Antes de que alguien pudiera responder, un grito agudo y escalofriante surgió del fondo del hospital. ¡Help! El eco llegó como un lamento que estremeció a todos. Alejandro sintió que el mundo se detenía. La verdad que jamás imaginó se treteaba con el horror de la situación. Él no solo enfrentaba un secuestro, sino un monstruo que había estado disfrazado todo este tiempo. Quedó atrapado en el silencio que siempre lo abrazó, temblando entre el fuego, el miedo y la revelación. Esa conexión dejó claro que muchas más verdades estaban a punto de salir a la luz. Pero, ¿qué le pasaría a su hijo en medio de todo esto? El caos lo envolvió mientras su corazón latía como un tambor, comenzando a perderse en la oscuridad que venía. El mundo de Alejandro se fragmentó instantáneamente. «Ella es la madre de tu hijo», resonaba en su mente como un eco aterrador. La confusión lo paralizó. Una ola de incredulidad lo atravesó mientras miraba a Lucía, quien ahora se veía aún más vulnerable. Su pulso se aceleró. La pregunta latente de su vida se hizo aún más angustiante. ¿Cuánto más había ocultado Valeria? La escena se tornaba más caótica. Los hombres armados continuaban gritando órdenes y el fuego aumentaba su ferocidad. Alejandro necesitaba respuestas, pero la realidad se dispersaba, dejándolo en la cuerda floja entre su esposa Lucía y el caos que los rodeaba. «¿Es cierto?», murmuró, dirigiendo su mirada entre Valeria y Lucía. «¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste nada?». Lucía parecía incapaz de responder.
Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras sostenía al niño herido. «Lo siento. No quise. No podía destruir tu vida», susurró, quebrada por el miedo y la desesperación. Valeria en ese momento pareció recobrar la conciencia. «¡No!», gritó, despertando de su estado semi-inconsciente y mirando a Lucía con furia. «No te atrevas a decirme que fuiste tú quien...». El ruido de la explosión detrás de ella las hizo callar. Alejandro sintió cómo todo se desmoronaba. «¡Silencio!», gritó el hombre armado más cerca. «Necesitamos medicamentos». «¡Rápido!». El pánico se apoderó del hospital. Enfermeras corrían, pacientes gritaban y el olor a humo se mezclaba con la desordenada mezcla de sangre y miedo. «Lucía, sigue cuidando al niño», exhortó Alejandro, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. No podía permitir que ella se hundiera, aunque esto significara enfrentarse a toda la tormenta. Y de pronto, como si el universo decidiera poner un giro aún más devastador en su vida, un sonido ensordecedor reverberó en el aire, mucho más fuerte que cualquier explosión. Las luces parpadearon. El temblor de una segunda explosión sacudió el suelo. Todo se volvió caos descontrolado. Alejandro buscó con la mirada a Valeria, pero sus ojos se encontraron con un grupo de hombres, no solo armados, sino también con máscaras cargadas de frialdad, retrocediendo un paso. Y entonces, ante su horror, un grito desgarrador de una mujer resonó dentro del caos. «¡Alexandro! ¡Mira detrás de ti!». Fue como una advertencia que sintió en... «¡Alejandro!», gritó, pero la confusión hizo que su voz se ahogara. «Tú tienes que saberlo». «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Alejandro, casi ignorando la realidad que se desplomaba a su alrededor. La conexión entre ellos se sentía más tensa que nunca. «Te lo dije, hay cosas que no sabes», Roberto balbuceó, arrodillándose entre la multitud. La locura de su hermano lo heló. «Todo esto es un montaje. Lucía, no es solo la madre de tu hijo, es parte del plan». Un silencio sepulcral cayó entre ellos. La revelación era como un golpe de martillo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras se convertían en un murmullo desarticulado en su mente. Roberto lo miró con desesperación. «Valeria está con ellos. Ha estado manipulándote. Ha estado jugando con tu vida todo este tiempo. Ella no solo quiere destruir a Lucía, quiere destruirte a ti». La atmósfera se volvió cargada. Alejandro miró a Valeria, quien parecía confundida, enterrada entre el caos. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¡Alexandro!», gritó Lucía, su voz desgarrada por el miedo. «No te dejes engañar». El caos crecía y Alejandro tuvo que elegir. Pero de repente, un estruendo atronador reverberó detrás de él. Unas sombras se deslizaron rápidamente y, en un instante, un disparo resonó. La sala se convirtió en un mar de movimiento, gritos y desesperación. Alejandro giró justo a tiempo para ver a Valeria caer al suelo. Un charco de sangre formándose rápidamente alrededor de ella. «¡Valeria!», gritó, corriendo hacia ella. El mundo girando a su alrededor. Pero cuando se agachó, se dio cuenta de que su esposa no estaba sola. A su lado, otro cuerpo inerte se encontraba, el de su hermano. Roberto había protegido a Valeria. «No, ¿por qué?». Alejandro sintió cómo todo su mundo se desmoronaba. Valeria perdió el conocimiento mientras su hermano, con su última fuerza, sonrió. «Corrígete, Alejandro. Escapa». La oscuridad se apoderó de su mente. Sorpresa y desconsuelo llenaban el aire. ¿Qué había sucedido? La tensión se cortaba como un hilo, y en medio del llanto y los gritos, Alejandro se sintió perdido.
Las conexiones se entrelazaban, agravadas por la traición. ¿Qué otros secretos guardaba Valeria? ¿Qué significaba todo esto? La presión en su pecho aumentó. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!, gritó desesperado, pero sus palabras parecían apagarse en el caos. En ese momento, un grupo de médicos se apresuró hacia él, pero no podían ayudar. Entre el sonido de sirenas y el humo, solo quedaba una pregunta en su mente. ¿Y ahora qué haría Alejandro? Con su familia destrozada, las intrigas y secretos lo aplastaban. Todo lo que creía saber se desvanecía, inundándolo de preguntas que se perderían en la confusión. La luz se desvanecía y, en el fondo de su corazón, temía que no hubiera vuelta atrás. El caos se apoderó de la sala. Alejandro sintió que el tiempo se volvía borroso. Miraba a su hermano y a Valeria, el horror en sus ojos, mientras la sangre se extendía. La imagen de su vida ideal, ese sueño dorado que construyó, se hundía en un abismo de traiciones y secretos destapados. Pero en un instante de desesperación, algo golpeó su mente. Un grito, un eco familiar, la voz de su hijo. ¡Papá! El sonido lo atravesó como un rayo. Miguel estaba en algún lugar y su instinto lo llevó a buscarlo. Justo cuando iba a girarse, sintió un temblor bajo sus pies. Un estruendo resonó en el fondo del hospital y las luces comenzaron a parpadear. ¡No!, gritó Alejandro, pero ya era tarde. El techo crujió y una pequeña parte se vino abajo, escombros cayendo como lluvia pesada. Todos gritaron. La confusión se intensificaba. Alejandro hizo un esfuerzo por mantener la calma mientras su mente giraba. ¡Miguel!, clamó, dándose la vuelta. En medio del desastre, lo vio. Su hijo estaba allí, empujando a un paramédico que intentaba alejarlo. ¡No! ¡Déjenme ayudar a mamá! Miguel, con la cara sucia y los ojos llenos de miedo. Las lágrimas se le escapaban. Era un niño, pero en ese momento parecía un guerrero. ¡Miguel! Alejandro corrió hacia él, pero tropezó con un escombro, cayendo de rodillas. La desesperación le cortó la respiración. «¡Ven aquí, Kido! ¡Es peligroso!». El niño se detuvo mirándolo con esos ojos inocentes, pero llenos de determinación. «¡No puedo dejarla!», gritó, señalando a Valeria, su madre. El corazón de Alejandro se rompió. Se levantó y en un instante de claridad vio la conexión. Lucía. ¿Qué sabía ella que él no? Pero no había tiempo. El fuego estaba avanzando y los hombres armados todavía llenaban el aire. Todo se sentía irreal, pero allí estaba su hijo. Y entonces todo cambió en un giro escalofriante. En medio del caos, los hombres armados comenzaron a mirar hacia la puerta principal. Un ruido ensordecedor llenó el espacio. El sonido de sirenas. Pero no eran sirenas comunes. Eran gritos reales, dolorosos que emergían de lo más profundo del hospital. La gente empezó a correr en pánico. Entonces, una sombra se deslizó entre la multitud. Un hombre encapuchado apareció, gritando órdenes en un tono que heló la sangre de todos. «¡No! ¡No te muevas!», gritó. Y en un instante el muro de la presión se rompió. Una explosión lejos resonó. Las paredes del hospital temblaron. Alejandro sintió el aire helarse. Un terror profundo lo invadió. El hombre comenzó a hablar, pero sus palabras eran confusas, llenas de promesas de venganza. Algo no estaba bien. De repente, un giro sorprendente sacudió la sala. «Es hora de que todos sepan la verdad», gritó el hombre encapuchado. Y dio un paso al frente, desenmascarándose un rostro familiar.
una sonrisa fría, una mirada despiadada. Era el socio de Alejandro, Javier, su amigo de confianza. Alejandro sintió que el suelo se lo tragaba. «Tú, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes jugar con fuego sin quemarte, Alejandro», dijo Javier. Sus palabras cortantes como cuchillos. Siempre estuve un paso adelante, y ahora, este caos es solo el comienzo. Este hospital, tu familia, todo es parte del plan. La revelación le dio un golpe en el estómago. ¿Qué había hecho Javier? ¿Un hombre que había estado a su lado había orquestado esto? Mientras la devastación continuaba, Miguel comenzó a llorar. Alejandro, enfocado, giró hacia su hijo. «¡Quédate cerca de mí!». Pero Javier sonrió, como si disfrutara el espectáculo. «Claro, manténlo cerca. La vida de un niño siempre será un buen movimiento en este juego». En un momento de locura, el mundo de Alejandro se desmoronó. Sabía que las consecuencias venían rápidamente. La verdad que había dado por sentada estaba a punto de caer como ceniza. Sacrificaría todo por proteger a su hijo, pero el estallido de Javier significaba más que un simple ataque. Era una traición que lo llevaría al borde de la locura. ¿Qué tenía que perder ahora? Con el fuego ardiendo a su alrededor y las miradas de aquellos que antes fueron amigos, Alejandro sintió que la vida se desvanecía. ¿Era este el fin? Y sobre todo, ¿a dónde se diría a partir de aquí? La respuesta estaba por descubrirse en medio de la tormenta. El mundo de Alejandro se fragmentó instantáneamente. «Ella es la madre de tu hijo», resonaba en su mente como un eco aterrador. La confusión lo paralizó. Una ola de incredulidad lo atravesó mientras miraba a Lucía, quien ahora se veía aún más vulnerable. Su pulso se aceleró. La pregunta latente de su vida se hizo aún más angustiante. ¿Cuánto más había ocultado Valeria? La escena se tornaba más caótica. Los hombres armados continuaban gritando órdenes y el fuego aumentaba su ferocidad. Alejandro necesitaba respuestas, pero la realidad se dispersaba, dejándolo en la cuerda floja entre su esposa, Lucía, y el caos que los rodeaba. «¿Oh, es cierto?», murmuró, dirigiendo su mirada entre Valeria y Lucía. «¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste nada?». Lucía parecía incapaz de responder. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras sostenía al niño herido. «Lo siento, no quise, no podía destruir tu vida», susurró, quebrada por el miedo y la desesperación. Valeria en ese momento pareció recobrar la conciencia. «No», gritó, despertando de su estado semi-inconsciente y mirando a Lucía con furia. «No te atrevas a decirme que fuiste tú quien...». El ruido de la explosión detrás de ella las hizo callar. Alejandro sintió como todo se desmoronaba. «¡Silencio!», gritó el hombre armado más cerca. «Necesitamos medicamentos, rápido». El pánico se apoderó del hospital. Enfermeras corrían, pacientes gritaban y el olor a humo se mezclaba con la desordenada mezcla de sangre y miedo. «Lucía, sigue cuidando al niño», exhortó Alejandro, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. No podía permitir que ella se hundiera, aunque esto significara enfrentarse a toda la tormenta. Y de pronto, como si el universo decidiera poner un giro aún más devastador en su vida, un sonido ensordecedor reverberó en el aire, mucho más fuerte que cualquier explosión. Las luces parpadearon. El temblor de una segunda explosión sacudió el suelo. Todo se volvió caos descontrolado. Alejandro buscó con la mirada a Valeria, pero sus ojos se encontraron con un grupo de hombres, no solo armados, sino también con máscaras cargadas de frialdad, retrocediendo un paso. Y entonces, ante su horror, un grito desgarrador de una mujer resonó dentro del caos. «¡Alexandro!». Fue como una advertencia que sintió en sus huesos.
Se dio la vuelta justo a tiempo para lo que jamás imaginó. Su hermano, Roberto, emergió del caos, barriendo la mirada entre el fuego, las enfermeras y los gritos. «¡Alejandro!», gritó, pero la confusión hizo que su voz se ahogara. «Tú tienes que saberlo». «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Alejandro, casi ignorando la realidad que se desplomaba a su alrededor. La conexión entre ellos se sentía más tensa que nunca. «Te lo dije, hay cosas que no sabes», Roberto balbuceó, arrodillándose entre la multitud. La locura de su hermano lo heló. «Todo esto es un montaje. Lucía no es solo la madre de tu hijo, es parte del plan». Un silencio sepulcral cayó entre ellos. La revelación era como un golpe de martillo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras se convertían en un murmullo desarticulado en su mente. Roberto lo miró con desesperación. «Valeria está con ellos. Ha estado manipulándote. Ha estado jugando con tu vida todo este tiempo. Ella no solo quiere destruir a Lucía, quiere destruirte a ti». La atmósfera se volvió cargada. Alejandro miró a Valeria, quien parecía confundida, enterrada entre el caos. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¡Alejandro!», gritó Lucía, su voz desgarrada por el miedo. «No te dejes engañar». Pero antes de que pudieran seguir hablando, una nueva explosión sacudió el espacio. Las luces titilaban y el humo comenzaba a engullir todo a su paso. La confusión reinaba, pero luego Alejandro escuchó el ruido de pasos pesados que se aproximaban. En un giro dramático, la puerta principal se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres de pie en la entrada, armados hasta los dientes, y entre ellos, uno se destacó. Santiago, el mejor amigo de Alejandro, una persona en la que siempre había confiado. «¡Alejandro, sal de ahí!», gritaron mientras comenzaban a entrar en el caos. Pero no solo eso. Santiago comenzó a sacar un documento de su abrigo, algo que brillaba detrás de la luz parpadeante. «Tienen que ver esto». «¿Qué?». Alejandro apenas podía procesar. Santiago, que siempre había sido su cómplice, ahora parecía parte de un plan mayor, una pieza en este tablero de tragedia. «Es un contrato, el acuerdo con Valeria. Fue un truco. No te lo dije para protegerte. Ella estaba trabajando para una organización más grande. Tu vida es parte de un experimento socioeconómico», gritó Santiago, y sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro sintió el nudo en su garganta, el dolor creciente. Todos a su alrededor parecían congelados, escuchando. «Esto no puede ser real». «Es verdad. No hay manera de escapar de esto. Valeria ha estado usando tu imperio como un ejemplo, un caso de estudio, y ni siquiera lo sabías». Santiago estaba temblando, el pánico en su rostro era palpable. La confusión aumentaba mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Era su vida realmente una puesta en escena? ¿Cuántas mentiras había detrás de cada sonrisa, cada gesto amoroso de Valeria? Todo se sentía como una ilusión. De repente Miguel, que había estado observando desde un rincón, se movió hacia su padre con una convicción inesperada. «Papá», gritó con una intensidad juvenil, «no dejes que te engañen. Lucía me dijo que todo era un juego. ¡Todo!», gritó Miguel mirando a su madre. Las palabras de su hijo resonaban en el aire, chispeantes de verdad. Alejandro sintió que el cielo se le caía encima. Los hombres entraron, pero la tensión en el aire era casi eléctrica. Se sintió atrapado entre la esperanza y el horror absoluto. Su vida, su hijo, la verdad, todo al borde de ser desvelado. De repente, un ruido más fuerte que el anterior hizo que todos se volvieran. La estructura del edificio tembló
y un trozo de losa cayó, separando a Alejandro de Lucía y su hijo. El suelo se sacudía, llenándose de polvo y escombros, y en el instante más crucial, una sombra se deslizó hacia ellos como un relámpago. Era Valeria, empujando a alguien fuera de su camino, un hombre en la penumbra. «No puedes dejar que ellos ganen, Alejandro», gritó, visiblemente alterada, pero al ver que Santiago se levantaba y sostenía el contrato en alto, su rostro se transformó. El horror se apoderó de su mirada, como si hubiera perdido el control. «Esto no termina aquí», exclamó Valeria, su voz resonando entre el estruendo. «Voy a hacer lo que tenga que hacer para protegerte». La confusión reinaba, pero en su interior, Alejandro sentía una nueva verdad empujarlo hacia adelante. «No, Valeria, suficiente». La frase súbita resonó en el aire, pero mientras trataba de tomar decisiones, las sombras continuaban danzando en la penumbra. La situación se desbordaba, el corazón de Alejandro latía frenético y la tormenta no hacía más que crecer. Justo cuando pensó que podía escapar, un grito desgarrador de Miguel llenó la sala. «¡¿Qué, papá, detrás de ti!». Alejandro giró y al mirar hacia atrás, lo que vio lo paralizó. Un grupo encapuchado emergió del humo, armados y peligrosos, preparados para actuar. ¿Era un juego? ¿Una traición más en su contra? Todo se oscureció mientras la urgencia abrumadora se enroscaba a su alrededor. En ese instante, su corazón se hundió. ¿Cuál sería su destino en medio de este laberinto de engaños y sombras? La realidad se tambaleaba y los lazos que una vez creyeron indestructibles comenzaban a romperse, dejando a Alejandro a merced de un futuro incierto. ¿Y qué pasaría ahora? El caos se desataba y él estaba en el centro de un enigma que desbordaba, dejando su vida colgando de un hilo, mientras la verdad se desvanecía en la niebla del miedo y la incertidumbre. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que venía? La situación se desbordaba. El caos se había convertido en un monstruo alimentado por el fuego y los gritos. Alejandro estaba atrapado entre la incredulidad y el terror, mientras el hombre encapuchado, su amigo Javier, revelaba verdades que parecían sacadas de una pesadilla. Miguel, a su lado, estaba en shock, mirando a su padre con esos ojos grandes y asustados. «Ábrete paso, Javier. ¿Qué demonios está pasando?», gritó Alejandro, su voz un torrente de emociones. La tensión en el aire era palpable. Valeria estaba caída, y las imágenes de caos lo rodeaban. Estaba al borde de surgir la verdad más oscura. Javier sonrió, pero no era la sonrisa de un amigo. Era una mueca torcida. «Siempre fuiste un ingenuo, Alejandro. Siempre creíste que todo estaba bajo control. Estás en medio de un inmenso juego de poder, un destino que nunca imaginaste. Y tú eres la pieza más valiosa». Sin previo aviso, una explosión retumbó y la sala se sacudió. El suelo crujió, mientras una nube de polvo y chispas llenaba el aire. Alejandro cubrió a Miguel con su cuerpo, sintiendo cómo el terror se infiltraba en su corazón. En ese instante, todo pareció ralentizarse. Cuando el polvo comenzó a sentarse, la figura de Lucía emergió. Estaba tambaleándose, pero con una determinación renovada. «No dejes que te controle, Alejandro. Tú eres más fuerte de lo que crees. Tienes que luchar por Miguel y por ti mismo». Su voz cortó a través del caos como una luz brillante. La desesperación en sus ojos ha dejado un rastro de esperanza. Pero justo cuando la batalla parecía estar en su punto álgido, otro grito desgarrador resonó. «¡Papá, cuidado!». Miguel lanzó su voz hacia el frente, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Alejandro se dio la vuelta
En el mismo instante en que un segundo grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Esta vez eran más grandes, más intimidantes. «¡Nadie se mueve!», gritaron, y la tensión se disparó. Y entonces, en un giro surrealista, el hombre que estaba al frente, el líder del grupo, se quitó la máscara. Alejandro contuvo una respiración cuando vio el rostro que había esperado nunca ver ahí. Su propio padre, un hombre que había creído muerto hace años. Tenía esa mirada dura, esa que conocía tan bien de su infancia, llena de promesas rotas y secretos. Era Manuel. «He vuelto, hijo, y es tiempo de que sepas la verdad», dijo con una voz gélida, como un eco del pasado. Las palabras cayeron como un rayo sobre el corazón de Alejandro. ¿Cómo era posible? Su padre había desaparecido sin dejar rastro. Un torrente de emociones envolvió su pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Era parte de la trama? El caos a su alrededor se sentía insignificante ahora. Lucía, Miguel, todos se desvanecían mientras él luchaba por absorber lo que estaba sucediendo. La realidad se fragmentaba en su mente y los recuerdos de su infancia se entrelazaban con este nuevo horror. «Tienen que escucharme», continuó Manuel, su voz grave retumbando entre el humo. «Todo, desde tu éxito hasta la muerte de tu madre, ha sido parte de un plan mayor. Valeria estuvo siempre en el centro de todo. La mujer que creíste no es quien piensas. Todo se volvió un torbellino, uno que lo puso contra la pared. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué otras mentiras se ocultaban?» Alejandro sintió que el pulso de su vida, su familia, todo lo que había creído real, se desmoronaba a su alrededor. «¡No!», gritó Lucía, desesperada, mientras un destello de una detonación le envolvía. Alejandro miró a Miguel. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y compasión. En ese momento, supo que lo protegería a cualquier costo. Pero otra explosión retumbó. Este tiempo más cerca, y el humo se espolvoreó por toda la habitación. Alejandro perdió la vista momentáneamente, y cuando todo pareció calmarse, la figura de su padre se había disuelto entre las sombras, llevándose consigo el horror, pero también la última pista de quien realmente era Valeria. Había más detrás de lo que él creía. En medio de la confusión, se dio cuenta de que todos estaban esperando su movimiento. El peso de su familia, de sus secretos, todo lo que una vez le importó, se encontraban en juego. Se sentía asfixiado, pero al mismo tiempo revitalizado. «¡Nadie se mueve!», gritó Alejandro, su voz retumbando con fuerza. La sala estalló en pánico, y él sabía que la carrera contra el tiempo estaba a punto de comenzar. Pero podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La vida de Sue. Un silencio denso precedió los siguientes movimientos. Las miradas se cruzaron, y todo lo que hasta entonces había sido un juego de sombras se convertiría en una batalla por la verdad. Alejandro respiró hondo. Informado por el fuego del caos, se sentía listo para la confrontación final. Y en ese instante, mientras los escombros caían y el humo llenaba el aire, un grito desgarrador resonó en los confines de su mente. «¡Ayúdame!». ¿De quién era ese grito? ¿Sería la clave para salvar a su familia? La tensión creció mientras Alejandro se adentraba en la penumbra de su propia vida, dejando que el misterio lo guiara hacia un final inaudito. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El miedo se palpa en el aire mientras el verdadero horror se desata. Alejandro siente que su corazón late como un tambor. La realidad se fragmenta a su alrededor. Su padre, Manuel, aparece en medio del caos. Su rostro una mezcla de autoridad y desprecio.
Siéntate y escucha, grita él. Pero Alejandro... No, exclama Alejandro, entrelazando su mano con la de Miguel. Todo esto se acabó. No seré parte de tu juego. No eres más que un hombre que se fue y dejó a su familia en la ruina. Manuel se ríe, una risa fría que atraviesa el aire. Tú siempre tan valiente, hijo. Pero la verdad es que nunca has entendido cómo funciona este mundo. Lo que consideras un juego es la única forma de sobrevivir. El eco de sus palabras resuena, pero apenas tiene sentido para Alejandro. Necesita a su familia. Necesita un final. Lucía, quédate cerca de Miguel. No dejes que se acerquen a él, ordena. Y ella asiente, su mirada llena de determinación. La tensión aumenta. Alejandro siente que el suelo tiembla. Es como vivir en una pesadilla repetida. Y el tiempo parece detenido. Todo estalla cuando un disparo resuena. Es un estruendo devastador. Todo se paraliza en un instante. ¡Mamá!, grita Miguel, y Alejandro se lanza hacia él, cubriéndolo con su cuerpo. Lucía le sigue con una determinación palpable. Gritos, caos, un humo negro que envuelve el escenario. Pero en medio de la confusión, Alejandro se levanta. ¡Valeria!, llama con desesperación. ¿Dónde estás? Debe encontrarla. Su vida depende de eso. Pero las paredes tiemblan y el fuego crece. Las sombras que antes fueron su hogar, ahora son su prisión. Aquí estoy. Suena la voz de su esposa, llena de dolor, pero con un destello de vida. Se ve herida, pero aún de pie. Alejandro, vamos, no hay tiempo. Él la atrapa entre sus brazos, respirando aliviado por verla viva, aunque el pánico todavía tome al mundo. ¡Ya es suficiente!, grita Manuel. No puedes escapar de esto. Alejandro siente que algo cambia en él. Una chispa de rebeldía que no sabía que tenía. ¿Dónde estaba cuando más te necesitaba? No puedo seguir así. No quiero tu ira, le responde la voz firme. Por ti estoy a punto de perder todo. Las miradas se cruzan, y entre el caos algo en Alejandro se ilumina. Miguel, escúchame, grita. ¿Recuerdas lo que siempre te digo sobre la valentía? Su hijo asiente, con lágrimas en los ojos. Hoy es tu turno de ser valiente. Con la fuerza del amor, Alejandro avanza hacia Manuel. Lo enfrenta por primera vez. No seremos parte de tu juego, ni dejaremos que arruines nuestras vidas. En ese momento, todos los hombres encapuchados dudan. La lealtad de Manuel no lo sostiene ya. ¡Atrás!, grita. El pánico se hace presente. Alejandro avanza, una hazaña de fe y determinación. Justo cuando todo parece estar en su contra, un crujido explota en la sala. Un largo silencio le da paso a un colapso inesperado. La estructura se desploma y en medio del polvo y el fuego, todos se ven obligados a huir, llevándose consigo la verdad de sus acciones y la conexión desgastada de años. Cuando finalmente salen al exterior, el aire fresco les golpea la cara. Inhalan con fuerza. Son libres. Alejandro toma a Miguel de la mano y los tres se aferran el uno al otro. Estamos juntos, susurra Lucía, y Alejandro siente que el mundo retoma forma. Empezará de nuevo. La sensación de renacer, el amor por encima del miedo. Pero la verdad de lo sucedido se cierne en su mente. Cuán profundo era el engaño. Las sombras de su vida caen sobre él como un velo, un eco que lo persigue. Sin embargo, cuando llega el momento de partir, Alejandro mira hacia atrás. Los escombros quemados aún humean, pero su corazón arde con algo nuevo. La certeza de que, a pesar de las verdades ocultas, siempre habrá una luz en la oscuridad. Esto no ha terminado, susurra para sí mientras se alejan. Las llamas iluminarán su camino
y con cada paso, la historia continúa escribiéndose. Antes de despedirnos, hay algo esencial que necesitas hacer. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo y aplasta ese botón de like. Eso ayuda mucho con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos. Ellos necesitan conocer este giro final. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Los verdaderos fans apoyan el canal y hacen posible